¿Y ahí llegaste a ganar dinero? Muchísimo, que no sé si he vuelto a ganar tanto dinero como entonces. Levantamos 1,5 millones de euros, empezamos a facturar mucho dinero a muchísima velocidad, tomamos muchísimas malas decisiones y muchas buenas también. Desaparecieron completamente los márgenes. Estas dos cosas me hicieron empezar a pensar en, oye, ¿en qué sector podemos encontrar más permanencia de clientes? Y la segunda cosa que me estaba generando fricción interna es que el servicio que vendíamos, los productos que vendíamos, era algo que estaba totalmente en contra de mis valores internos. Había un montón de red flags por todas partes, pero yo necesitaba seguir siendo CEO. Si quieres pedir un aumento salarial, o sea, esto que dicen que de todo se aprende, literal. Bueno, Izanami, un placer que estés aquí. Te doy la bienvenida al podcast de Al Grano. Y como me da mucha curiosidad tu nombre, vamos a empezar, si quieres, por que me expliques qué significa Izanami y de dónde viene. Pues Izanami es la diosa de la creación japonesa. O sea, sin expectativas, que voy. Qué bueno. ¿Y eso te lo pusieron tus padres por algo en concreto? Pues mi madre, con su primer salario, se compró un libro de mitologías del mundo y leyéndolo leyó el nombre de Izanami y dijo, si algún día tengo una hija, la llamaré Izanami. Qué bueno, además es muy bonito. Sí. Y es un nombre japonés. Es japonés. De hecho, como yo nací en el 84, cuando fue mi padre a inscribirme en el registro civil, le dijeron, no, aquí si no hay nombre que esté en el santoral delante, no se le puede poner Izanami. Entonces, hasta los 13 años, me parece, que fui Nuria Izanami. ¡Anda! Que luego ya mi madre, por lo legal, nos quitó a mi hermana y a mí el nombre de delante. Sí. Claro, porque a mí había profesores en el cole a veces que decían Nuria Martínez y yo. Y tú ni contestabas, ¿no? Ni contestaba porque no soy yo, a mí no me llaman. No soy yo, no me identificaba con Nuria. Entonces, pero sí, hasta los 12, 13 me parece, fui Nuria Izanami Martínez González. Qué tontuna esa, la de que te ponen un nombre y como no está en Bueno, pues es un nombre curioso, además muy bonito y que como con bastantes expectativas tus padres, ¿no? La diosa de la creación. Sí, ahí iba yo sin peso encima. Ya sabían algo, tenían una buena intuición, ¿no? Tus padres a lo mejor ya. Creativa soy muy, muy creativa y además es una de las cosas que más feliz me hace, ¿sabes? Como imaginar cosas y materializarlas, que por eso creo que soy emprendedora. Bueno, pues nada, vamos al grano. ¿A qué te dedicas? Ahora mismo me dedico a aprender muchísimo sobre temas relacionados con salud mental, con comportamiento humano y con liderazgo y a compartirlos tanto en formato de vídeo, en cursos en LinkedIn Learning, como en conferencias, en formaciones para empresas o en redes sociales. Pero tú tienes una trayectoria larga que me has estado contando antes de emprendimiento. O sea, cuéntanos tus emprendimientos, desde dónde vienen y cómo te surge esa vena emprendedora. Yo creo que tuve la suerte de ver a mi madre emprender cuando yo era pequeña y de ver a mi madre convertir algo que ella había identificado como un problema y buscar la solución, ¿no? Que al final tú me decías también de, ostras, es que de todos los podcasts que escuchaba había 2 o 3 mujeres, ¿no? Y como no existía, lo creé. Esa inquietud de identifico algo que no está resuelto, identifico algo que no existe, identifico algo que creería que se podría hacer mejor, es de donde nos surge a los emprendedores ese impulso de pues voy y lo creo, ¿no? A mi madre le pasó con la educación, ella era profesora de instituto y entonces cuando nos tuvo a nosotras vio que sus ideas de lo que era una educación correcta para ella pues no existían, ¿no? En ese momento en León, en los años 80. Entonces, fíjate, pues en aquella época los préstamos de los bancos los daban con un 24% de interés. Y no había ni fondos de capital riesgo, ni inversores, ni nada. Entonces, de banco en banco consiguió el dinero suficiente para montar un colegio diferente en el que aprender jugando. Ay, qué bueno. Y yo creo que ver en ella el convertir esa pasión por la educación, esa identificación de una necesidad en una realidad, costase lo que costase, pues supongo que a nivel subconsciente en mi crecimiento me mostró otra manera de hacer las cosas y otra manera de crecer, de desarrollarme profesionalmente. Pero eso tú cuando tú eras pequeña, ¿sabías lo que estaba haciendo tu madre? ¿O te lo explicaba?
Yo creo que los padres y las madres enseñamos a veces más con las acciones que con las palabras. O sea, con el ejemplo. Era verle la ilusión de a medida que iba consiguiendo hitos, o la tristeza cuando no llegaba, ¿no? Verla, porque ella en ningún momento dejó de trabajar en el instituto. Entonces llegar a las 3 de la tarde del instituto y meterse en el colegio y seguir trabajando, y ese esfuerzo y esa capacidad de sacrificio, mi hermana y yo la veíamos en ella todos los días. ¿Y cuáles fueron tus primeros emprendimientos? Pues mira, mi primer emprendimiento fue, yo empecé a trabajar de noche poniendo copas en discotecas con 16 años, que de hecho le mentí al dueño de la discoteca y le dije que tenía 18. Se lo está viendo ya prescrito. Too late, exactamente, ha prescrito. Y entonces yo había hecho danza clásica desde muy pequeñita. Yo empecé a hacer danza clásica desde los 4 años hasta los 13, 14, y luego hice danza española, flamenco, hip hop, todo lo posible. Todo lo posible. Menos tango, creo que sé bailar de todo. Entonces, pues un día, después de trabajar, me salí de la barra, me puse a bailar y me dice, oye, bailas fenomenal, ¿por qué no, además de poner copas, te pago 60 euros más y 3 veces en la noche pues te subes en la barra a bailar, en plan barco-yote de toda la vida? Y entonces le dije que sí, y de ahí poco a poco, como yo lo que hacía era, en vez de este momento de poses de las gogos, de me quedo como una estatua y tal, yo bailaba, preparaba coreografías, tal, diseñaba vestuarios y no sé qué, pues ese tipo de baile que no había en la provincia de Cádiz en aquella época, pues empecé a poner anuncios en los periódicos, porque no había ni Facebook ni nada por aquella época, y empecé a contratar a ex bailarinas y a ex de gimnasia rítmica, y entonces alquilábamos salas, nos aprendíamos videoclips de memoria, yo cosía los vestuarios, y entonces acabamos teniendo una empresa de ocio nocturno en el que hacíamos fiesta blanca y me traía peña de Ibiza con zancudos para hacer fuego, tal, no sé qué. Y la verdad que fue una época muy creativa, muy divertida. Yo era súper jovencita. A mis padres les preocupaba, obviamente, pero yo les decía, mira, es que no puedo estar más segura en la discoteca porque cada vez que voy al baño me rodean 4 tíos de seguridad y luego cuando estoy en la barra me separan 50 centímetros de todos los señores pesados, ¿sabes? Entonces ese fue el primero que monté. ¿Y ahí llegaste a ganar dinero? Muchísimo. Yo no sé si he vuelto a ganar tanto dinero como entonces, porque además era todo en negro, o sea, yo me acuerdo que en aquella época, como referencia de dinero, pues estaba en Cádiz, vámonos a Sevilla, y nos cogíamos un taxi, ¿sabes? Pero porque te pagaban en billetes que te metían en el bolsillo, así, ¿sabes? Qué es bueno. que nunca llegamos a llevar la contabilidad, entonces tampoco sé cuánto gané. Entraba y estaba todo bien. Y salía. Pero es verdad que, fíjate que trabajar de noche fue algo que te da muchas tablas luego para tratar a la gente. O sea, si eres capaz de gestionar a personas borrachas, luego las personas sobrias son muchísimo más fáciles. Sí, mucho total. más fáciles. Y, o sea, al final eso también te surgió como una necesidad. Sí, también, porque... Y por las ganas de hacer algo diferente, de identificar que yo veía los otros tipos de gogos que había, el otro tipo de entretenimiento que había, que era todo como únicamente basado en la sensualidad y tal, y yo decía, no, vamos a hacer coreografías, que se aprenda la gente, y entonces teníamos la canción de cada discoteca que se aprendía la gente, que era el Funky Col Medina, ¿sabes? Y lo bailábamos todos, y era otro tipo de animación nocturna. Y luego de ahí, ¿cómo fue el resto de tus emprendimientos? Pues de ahí giro de 360 grados porque mi padre es profesor de yoga y estaba dando clases de yoga en un gimnasio y claro, le ponían las clases de aeróbic al lado de las clases de yoga y tú imagínate hacer el savasana, ¿sabes? Escuchando ahí el... Sí, complicado, ¿no? Complicado. Entonces, pues junto con él y con mi madre, yo dejé un poco el mundo de la noche y montamos un centro de yoga en el Puerto de Santa María en Cádiz, que ahí yo estuve pues ayudando con la gestión y dando clases de danza, de pilates, de yoga durante pues hasta los 25, más o menos. Y ya con 25 tuve como una pequeña crisis de cuarto de siglo diciendo, ¿qué hago yo vida, ¿no? en esta ciudad tan pequeña? Porque como que mi mente, mi vida iba a ser mucho más grande, ¿no? Y ya me veía con 25 años. Entonces, justo acababa de terminar antropología, porque bueno, yo estudié
Yo empecé la universidad con 16 años y empecé a estudiar humanidades y luego ya empecé a estudiar por la UNED para poder trabajar mientras tal. Entonces hice un poco de ciencias políticas, un poco de psicología, un poco de criminología y al final me licencié de antropología. Y una vez licenciada, pues traspasé el centro de yoga, me vine a Madrid a estudiar un MBA y ahí fue cuando entré en contacto con el mundo digital. Porque cuando terminé el MBA me seleccionó Rocket Internet. Rocket Internet, lo conoces, ¿no? Es como un venture builder que construye startups. Y ahí lanzamos Glossybox en España, que eran las cajitas estas de belleza, que fue... Pero ¿te selecciona porque tú ya estabas como en ese camino y te presentas a algo? ¿O dices, tengo una idea? ¿O cómo es ese camino? Pues fíjate qué curioso, porque yo empecé a hacer el MBA porque yo me quería dedicar al mundo de la moda. O sea, yo era de las típicas que cuando todavía comprábamos revistas tenía mi cuarto empapelado de anuncios, de outfits, de mood boards, de todo relacionado con la moda. Y de todas las prácticas que salieron en el MBA, las únicas de cosmética, que eran el de perfumes, me tocaron a mí. Y de todos los trabajos final de máster, los únicos de cosmética que había, que era con Natura Visé, me tocó a mí. Pero fíjate cómo son las cosas, ¿no? La providencia, que en ese momento no lo entiendes y dices, ¿por qué si yo me quiero dedicar a la moda? Y entonces, como Rocket Internet mandó la oferta a la bolsa de empleo del MBA, ayudó mucho que yo hubiera estado 6 meses trabajando en una empresa de cosmética y que mi trabajo final hubiera sido con Natura Visé. Entonces de ahí pues me seleccionaron para lanzar Glossybox en España, que fue, o sea, yo creo los 6 meses de mi vida en los que más he aprendido más rápido. O sea, era un ritmo de... Yo me acuerdo que me llevaron un día ahí a Berlín, Alemania, me sentaron con 8 personas diferentes que me explicaron cómo funcionaban 8 softwares que yo no había utilizado en mi vida, me dieron un pendrive con el template de la presentación y me dijeron, ¡hala! Lanza Glossybox en España. ¡Ya está! Y la verdad que funcionó fenomenal, fue uno de los mejores lanzamientos que se hicieron a nivel internacional. Y de ahí surgió la idea de montar Nonabox. Y de nuevo, a raíz de identificar un problema, que era que la rotación de clientas en Glossybox era muy pequeña. O sea, se quedaban como 2-3 meses porque al final vas recibiendo muchas muestras, pero hasta que se te gasta la máscara de pestañas pasan 6 meses o 1 año. Esto, o sea, entiendo que era una suscripción mensual y vas recibiendo muestras de cosmética y las vas probando, ¿no? Justo. Recibías 5 muestras de cosmética y pagabas 15 euros al mes. Entonces, viendo que el problema era la pequeña rotación y que además nosotros la lucha que teníamos que ganar era conseguir que las marcas nos dieran las muestras sin coste, porque si no los números no salían. Pero como empezó a aparecer mucha competencia muy rápido, Rocket Internet, que tenía mucho dinero detrás, decidió empezar a pagar por las muestras. Vale. Entonces, claro, reventaron el modelo, porque una vez que tú ya acostumbras a las marcas de cosmética a pagar por las muestras, ya no hay marcha atrás. O sea, ya no te las van a dar gratis, ¿no? Exacto. Entonces, desaparecieron completamente los márgenes. Y estas dos cosas me hicieron empezar a pensar en, oye, ¿en qué sector podemos encontrar más permanencia de clientes y podemos tener menos sufrimiento a la hora de conseguir las muestras, que al final es de lo que depende el negocio, ¿no? Y de que sean buenas, de que sean útiles. Exacto. Y ahí llegamos a el sector de las mamás y los bebés. Que, claro, mi hermana justo acababa de tener a una niña, Ariadna, y yo veía al ritmo al que, o sea, le compraba una camiseta, se la ponía 2 veces, le tenía que comprar otra porque crecía mucho ritmo, ¿no? Entonces, de ahí, con la suposición de que el Customer Life Value iba a ser muy superior y descubriendo que en ese sector las marcas pagaban por poner sus muestras en las cestas que se daban en los hospitales, pues fue oye, igual esto aquí funciona mucho mejor que en la cosmética, ¿no? Entonces, con prácticamente lo que te acabo de explicar, sin tener ni idea de lo que estaba haciendo, pensé, ¿a quién conozco yo que sepa de Internet? Claro, y ahora me río porque era nivel pardilla total, ¿sabes? En plan, ¿a quién conozco yo que sepa de Internet que le pueda preguntar esto? Entonces yo me acordé de un profesor que tenía que se llamaba Luis, que nos había hablado de cosas de Internet en el MBA, que resultó ser Luis Caviedes, que es uno de los principales fondos de inversión en España. Ah, sí. Claro, y entonces, pero yo le mandé un WhatsApp, claro, porque yo
como me estaba pagando yo el MBA, yo era de las que después de cada clase me acercaba al profesor, me ha encantado la clase, tal, les pedía su contacto, o sea, yo estaba haciendo que eso me cundiera. Entonces le mandé un WhatsApp, hola Luis, no sé si te acuerdas de mí, tal, se me ha ocurrido una idea de internet y no sé con quién hablar. Y me has venido toda la mente. Y entonces me acuerdo que estábamos tomando un café, me mira y me dice, fenomenal, pues preséntame un business plan mañana y si cuadran los números, pues invertimos mi hermano y yo. Y claro, yo llegué a mi casa con mi exmarido en plan, Ramón, que me han dicho esto, ¿qué hacemos? Yo no sabía hacer business plans, o sea, me fui corriendo a los apuntes del MBA a buscar de la asignatura, ¿qué era eso? Buscando por internet, bajándonos Excels de tal, no dormimos en toda la noche, o sea, el business plan, tú imagínate, o sea, en plan, yo te quiero a ojo, números. Que realmente los business plans de casi cualquier startup en etapa PowerPoint se hacen así. Sí, total. No tienes ninguna referencia, no sabes si el producto va a encajar, no va a encajar, por cuánto lo vas a vender. Si todavía no tienes un gran volumen, no sabes por qué precio te van a dejar los proveedores, los... Bueno, pero tú podías tirar un poco de la experiencia anterior, ¿no? Claro, yo podía tirar un poquito de ahí, eso realmente ayudó, pero al final, a 3 años, yo qué sé qué va a pasar a 3 años. Pero bueno, fuimos con eso. En la misma reunión, cuando le dije el nombre, porque como friki empollona que soy, Nona es de las 3... Nona era de las 3... Ay, se me olvida el nombre. Está Nona, Morta y había otra más. Las que hilaban los hilos del destino en Grecia. No, ahí no te puedo ayudar. Bueno. Pero que nacía de ahí, ¿no? La idea. Sí, nacía de 3 figuras griegas y entonces Nona era la que cosía los hilos de la vida en la que nacían los niños, ¿no? Entonces comprobamos que no significara ningún insulto en ninguna palabra, en ningún idioma extraño, ¿sabes? Nos pasamos 3 horas en Google Translator probando todos los idiomas nada raro del en mundo. ningún otro idioma. Exacto. No es lo que no hicieron los del pajero, por ejemplo, pues eso. Total. Y me acuerdo que Luis, cuando escuchó el nombre, dijo, ostras, qué bueno, y en esa misma reunión lo compró el dominio. O sea, compró el dominio. De esa reunión salimos con 40.000 euros, con la promesa... De inversión suya. De inversión suya, con la promesa de que si en 3 meses conseguíamos llenar 5.000 cajas con productos, que era su principal duda de cómo vais a conseguir que las marcas os den los productos sin coste, y un número de nuevos clientes, eso no les importaba tanto, pues nos daban los 40.000 restantes, ¿no? Y nada, pues me llevé a 2 personas del equipo anterior, nos compramos en IKEA una mesa larga, la pusimos en el salón de casa, empezamos a currar, cumplimos con los objetivos y luego todo empezó a ir súper rápido. O sea, porque... ¿Cómo conseguisteis que os diesen las muestras gratis? El pitch era sencillo porque como las marcas ya estaban pagando para poner sus muestras en cestas que se regalaban en todos los hospitales de España, yo además les estaba ofreciendo, digo, mira, en vez de enviar 5.000 chupetes verdes, tal, yo te voy a decir exactamente cuántos de niña, cuántos de niño, y te los voy a mandar en el último mes del embarazo para que sea cuando lo tenga la mamá preparado para el hospital, y me voy a asegurar, por ejemplo, la ropita, si es ropita de 3 meses, que solo le va a llegar a bebés de 3 meses, no a bebés de todas las edades. Eso, o sea, esa información nos la daban los clientes, ¿no? Nos que las daban los clientes, los datos justo. de sus niños, ¿no? Entonces, esa personalización, claro, para la marca era buenísima porque es con menos unidades consigo un impacto mayor y además luego les entregábamos un estudio de mercado de las opiniones que tenían las clientas sobre lo que habían utilizado. Entonces, eso a las marcas les parecía súper, súper atractivo. De hecho, a más largo plazo, esos estudios de mercado descubrimos que eran el primer valor que querían las marcas, que los empezaron a utilizar para testar lanzamientos internacionales. Pues, por ejemplo, una marca que quería abrir en Alemania, como estábamos en Alemania, mandaba su producto ahí y a partir de nuestro estudio de mercado decidía si lanzar o no. ¿Y a las clientas o clientes cómo les captabais? Redes sociales. Pero claro, es que esto era 2012-2013. Sí, inicio total. Que las redes sociales eran un parque de atracciones. Porque claro, las grandes marcas todavía no estaban poniendo dinero en publi. Entonces teníamos yo me acuerdo que captábamos un lead
en el que sabíamos nombres, apellidos, número de hijos, nombres de los hijos, si tenían mascota, si no tenían mascota, qué tipo de alimentación preferían, qué tipo de moda. O sea, era como un lead con 20 cualificaciones por 2 euros. Pero, ¿y el pain que le resolvía al cliente para que él os entregase esos datos y empezase a ser cliente o suscriptor? ¿Qué era lo que le decíais? Básicamente ahí jugaban 2 factores, que era el absoluto desconocimiento, o sea, cuando tú te quedas embarazada y de pronto nadie te ha explicado qué es un niño, un bebé, cómo funciona, qué se hace con él, que debería de haber una asignatura en los colegios para madres y padres de cómo funcionan los bebés y cómo tratarles y cuidarles. Y luego, sobre todo en madres primerizas, ese miedo a no ser una buena madre que lo suples comprándole un montón de cosas a tu hijo. ¿Sabes? Que luego ya el segundo y el tercero te das cuenta que el 80% de las cosas que le compraste al primero eran completamente innecesarias. Y eso, fíjate, que fue parte del daño interno que este emprendimiento me empezó a causar con el tiempo. Porque crecimos súper rápido, lanzamos España en marzo, en julio lanzamos Italia, en septiembre lanzamos Alemania todo el mismo año, en diciembre lanzamos Reino Unido y Francia en enero del siguiente, o sea, fuimos muy, 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 muy rápido, demasiado rápido. Levantamos 1,5 millones de euros, empezamos a facturar mucho dinero a muchísima velocidad, tomamos muchísimas malas decisiones y muchas buenas también, pero llegamos a un punto en el que todo este trabajo, porque al final yo trabajaba todas las horas que estaba despierta y lo contaba orgullosísima, porque para mí era una manera de demostrar que estaba siendo responsable con todas las expectativas que se habían posado sobre mí, pero yo lo estaba haciendo todo desde un lugar muy incorrecto. Porque primero el lugar era incorrecto porque yo venía de ser la empollona del colegio, de la que todo el mundo se reía, a la que todo el mundo le hacía bullying porque tenía gafas de culo de botella, llevaba aparatos, ropa heredada, era 2 años más pequeña y era una repelente, básicamente. Entonces, y de no tener amigos, no conocer a nadie, a de pronto encontrar un espacio en el que podía poner quién soy a funcionar y todo el mundo me alababa y me admiraba por ello. Entonces, claro, yo me agarré a la identidad de CEO como un clavo ardiendo. Dijiste, de aquí no me muevo. De aquí no me muevo, o sea, voy a ser CEO toda mi vida porque aquí sí encuentro personas afines a mí, nadie se ríe de mí y encima viene la prensa y me hace entrevistas. ¿Qué más puedo pedir, no? Entonces, desde esa identidad, mi motivación era buscar el placer en la admiración externa, la seguridad en no ser otra vez objeto de burlas y de eso, y el terror a fallarle a mis empleados y fallarle a mis inversores. ¿Qué pasa? Que esos 2 detonantes de la motivación, que son detonantes biológicos, lo que activan es el modo de lucha-huida. Entonces, el sistema nervioso empieza a funcionar en un estado de supervivencia cronificado que no es otra cosa que lo que llamamos comúnmente estrés. O sea, yo vivía estresada todo el día, todo el rato. ¿Pero lo detectabas? No, porque también con 20 y tantos, ¿sabes? Todavía tienes... O sea, aquí ya tenías... O sea, yo aquí tenía 25 cuando lancé Glossybox, pues tendría 27, más o menos. Sí, que era jovencita también. Era jovencita, eres jovencita, puedes dormir menos, puedes tirar más, puedes estar más, ¿no? Pero yo creo que al final esa pila de bienestar llega a un punto en el que se va gastando, ¿no? Y la segunda cosa que me estaba generando fricción interna es que el servicio que vendíamos, los productos que vendíamos, era algo que estaba totalmente en contra de mis valores internos. O sea, yo lancé Nonabox porque era un buen modelo de negocio, pero no porque en aquel momento me encantaran los bebés. O sea, yo nunca he sido una de las que ve, ¡ay, qué mono! Ahora sí. O sea, ahora les robo de los brazos los bebés a todas mis amigas. Pero en aquel momento... No estabas tú en ese momento de maternidad. Yo nunca he sido de esas mujeres que veían bebés de... ¡ay! O sea, que vendías una cosa, realmente no te podías identificar con ella. No me podía identificar con ella y además, en lo más interno de mi ser, no estaba de acuerdo con lo que hacíamos. Porque estábamos favoreciendo el consumismo extremo, estábamos creando necesidades a mujeres en momento vulnerable que sabíamos que no necesitaban. Estábamos vendiendo productos que no eran ecológicos, que en muchos casos llevaban ingredientes tóxicos para los bebés. O sea, y cosas que yo nunca jamás
le regalaría a una amiga o me compraría para mí misma. Entonces... Mucho conflicto ahí. Mucho conflicto emocional sumado a... Pero claro... ¿Te da mucho dinero? Y no tanto porque en esa época no cobraba tanto como emprendedora, pero tenía muchas expectativas de los demás. Y eso inevitablemente te va desgarrando poco a poco. Es una cosa muy lenta, muy lenta, muy lenta, muy lenta, muy lenta. Yo no me di cuenta hasta que todo terminó, cerramos Europa, vendimos España y estuve 3 meses, que creo que son los únicos 3 meses que he trabajado por cuenta ajena, sin contar los 6 meses de prácticas, en una agencia de publicidad dirigiendo el departamento de innovación, que me lo pasé pipa, pero ahí es cuando me empezaron a pasar cosas en el cuerpo que yo decía, ostras, esto no es normal, ¿sabes? O sea, empecé a fumar 3 paquetes de tabaco al día, tenía todo el rato como un nervio, una cosa, ¿sabes? Y yo decía, ostras, ¿qué me pasa, no? Y era el cuerpo que era incapaz de frenar. O sea, yo ya había cogido una velocidad de corre, huye, corre, huye, corre, huye. No pienses, ¿no? Claro, no pienses y de pronto estar en un entorno agradable en el que me trataban fenomenal, en el que no tenía mucha carga de trabajo, en el que nadie dependía de mí, mi sistema nervioso no estaba cómodo ahí. Porque todavía no le había llegado la señal de para, estamos en un momento seguro. Entonces, en vez de darle a mi cuerpo la señal de para, estamos en un momento seguro, en una empresa maravillosa, te pagan fenomenal, tienes unos compañeros fantásticos, tal, me llama un ex consejero que tenía en el consejo de administración de Nonavox y me dice, oye, que trabajo con el presidente de una farmacéutica que te quiere conocer el lunes. Y yo, ok. Entonces llegué ahí, en una conversación de media hora, me propuso ser la CEO de un proyecto de telemedicina. No fue una conversación de la que yo me llevase toda la información que me quería llevar, intenté hacer follow-up, tampoco me respondieron las preguntas que yo quería saber. Había un montón de red flags por todas partes, pero yo necesitaba seguir siendo CEO. Y entonces fue como de cabeza. O sea, me tiro de cabeza y que sea lo que Dios quiera y ya está. También fue una experiencia maravillosa. Aprendí un montón de cosas porque además era un intraemprendimiento, entonces cómo encajas la libertad de una startup dentro de una cultura corporativa súper estricta, en la que aprendí un montón de cosas, aprendí mucho sobre mí, aprendí un montón de cosas y paralelamente me seleccionaron como la presidenta de la Asociación Española de Startups. Entonces estaba yo ahí con proyecto de telemedicina puntero por las mañanas, por las tardes sentándome con Albert Rivera, con Pedro Sánchez y con todos estos intentándoles convencer de que los emprendedores, además de estar en garajes, generamos empleo y atraemos inversión extranjera. Y sentando las bases de la que se acaba de aprobar ley de startups, pues esa empezamos a trabajar en ella hace 8 años, más o menos. Y estaba yo ahí haciendo todo eso y me quedo embarazada. Y pues nada, yo seguía embarazada. O sea, yo me acuerdo que me fui al South Summit a conocer al rey, embarazada de 8 meses, aparqué lejísimos con unos taconazos así de Lobután que no podía ni moverme, pero yo, o sea, en plan, el bombo era una cosa circunstancial, ¿sabes? Porque yo tenía que ir ahí a hacerme la foto con el rey. Total, en esas estaba, me pongo de parto. Y esto yo hace unos años lo contaba súper orgullosa, ¿eh? Y ahora me dan ganas de llorar. Pero yo estaba dilatada de 7 centímetros, sin epidural. ¿Pero allí? En el hospital. No. Ah, vale. Con el reino. O sea, sí que solté el tapón mucoso en plena reunión de equipo y tal y todo eso. Pero no. Ahí con el reino. Pero vamos, que me podía haber puesto de parto ahí. Todos a mí tranquilamente. Y entonces estaba en la camilla del hospital, dilatada de 7 centímetros, sin epidural, que es como dolores de regla multiplicados por 20, tranquilamente, terminando unas proyecciones financieras. Pero porque yo quería. O sea, llego a hablar con el presidente de la farmacéutica y se entera que estoy haciendo eso y la bronca que me echa... Sí, que eso te lo estabas autoimponiendo tú. Yo a mí misma. O sea, de hecho, se enfadaron mucho conmigo porque a la semana, sin poder cerrar las piernas, estaba en la oficina con el niño. Me tuvieron que echar, me dijeron, Izanami, vete a tu casa, ¿qué haces aquí? Pero yo no podía soltar esa identidad, porque si yo dejaba de ser CEO y me quedaba limpiando culos, que era, o sea, para mí, yo había crecido creyendo que limpiar culos de bebés es como... ¿Sabes?
algo que... Lo último, ¿no? Lo último, en plan, en cuanto puedas, contratas a alguien para que lo haga porque tú vales mucho más que eso, ¿no? Y claro, mi realidad mental se chocó con mi realidad biológica y lo que mi cabeza me decía que era una mierda, mi cuerpo estaba deseando hacerlo. Y mis hormonas y mi tal querían estar con mi bebé, pero mi cabeza tendría que estar mandando este mail, tendría que estar haciendo no sé qué, tendría que estar haciendo no sé cuántos. Total, que 6 meses después, después de una noche entera vomitando, mi marido me llevó a urgencias y en el hospital, además de un Pimperam, me pusieron un ansiolítico y fue el momento más terrorífico de mi vida. Porque estaba tumbada ahí, ni me acordaba lo del ansiolítico y fui feliz. Y no recordaba la última vez que había sido tan feliz. Y me aterroricé, porque yo llevaba toda mi vida haciendo lo que me habían dicho que tenía que hacer para ser feliz, para estar lo suficientemente delgada, para tener el suficiente dinero, para ser lo suficientemente reconocida, aceptada, valorada por los demás, ¿sabes? O sea, había hecho tantos sacrificios, había peleado tanto, había aguantado tanta mierda para llegar hasta ahí y ahora no solo no era feliz, sino que había perdido la capacidad biológica de serlo. Y del terror, la siguiente emoción que vino fue un enfado de proporciones épicas que me dio la energía para dejar la Asociación Española de Startups, para dejar la farmacéutica y para ponerme a entender. O sea, porque yo necesitaba entender vale, si todo lo que me han dicho que tenía que hacer para ser feliz no solo no ayuda a ser feliz, sino que te destroza por dentro, ¿cómo se es feliz? ¿No? O sea, ¿de qué va esto? Entonces, ahora desaprender todo lo que había aprendido. Claro, porque eso, fíjate cuando lo comento en redes sociales, que eso nos pasa a muchísima gente, cuando entras en esa rueda de hacer, permitirte parar sin sentirte culpable es muy difícil. O sea, llegar al punto en el que te puedes sentar. Yo estaba el otro día hablando con la psicóloga, porque claro, de todo esto, luego te sigo contando, pero vamos, ahora estoy con tratamiento psiquiátrico, psicológico, me internaron por depresión en noviembre. Estuve un mes internada por depresión y el otro día me decía la psicóloga, pero tú, a ver, ¿qué haces para descansar? Y yo le digo, me pongo a estudiar teología y me dice, pero estudiar no es descansar. Digo, sí, porque estoy tranquila leyendo y me dice, no, estás estudiando, eso no es descansar. Me dice, vale, ¿qué hace? Digo, bueno, veo Netflix y me dice, ¿y qué ves? Digo, bueno, busco programas que me muestren las diferencias culturales entre las distintas culturas para poder... Y me mira y me dice, eso no es descansar. Digo, ya, pero es que yo no me puedo poner a ver una serie algo random, ¿sabes? Pues busco series de madres para investigar cómo viven sus conflictos socioculturales las madres en otras culturas, tal. Y me miraba la psicóloga. Te decía, está fatal. Y le digo, bueno, ¿qué haces tú para descansar? Dice, no, yo no te puedo dar la respuesta. Digo, pues es que yo no sé qué es descansar, ¿sabes? O sea, yo todavía me voy permitiendo... El otro día vi una película que no me aportaba ningún valor intelectual, pero... Le dije, se estaba descansando. Pero me temo que mi cerebro necesita estar aprendiendo continuamente. Entonces... sí, para mí descansar es estudiar y aprender cosas nuevas. Y, pues, por ejemplo, ahora me he apuntado a muchas clases de interpretación, de danza, de canto, de tal. Me miraba y me decía, pero es que eso es aprender. Digo, vale, pues para mí aprender es descansar. Pero bueno, que al final también vale lo que sea para ti. Exacto. Que a lo mejor no está dentro de los cánones que hace todo el mundo, pero claro, si tú sientes que ahí estás relajada y estás liberando tensión y estás, bueno... Justo. Tiene que ser válido, ¿no? Justo. Y una persona que pueda estar escuchando el podcast, ¿cómo darse cuenta? O sea, por si le puede ayudar al final lo que tú has vivido. ¿Cómo se puede dar cuenta de que puede estar en ese momento? En el de su realidad, la que siempre ha querido, le está diciendo que por muy bonita que sea, pero que por ahí no es. Pues ahí, y va a parecer una respuesta súper obvia, pero cuando estás dentro de tu pecera viviendo tu realidad, cuesta mucho darse cuenta. Y las primeras señales te las da siempre el cuerpo. O sea, siempre. A mí
no poder dormir si no tomaba melatonina me parecía normal. Me acuerdo en un vuelo, viajaba muchísimo porque teníamos oficinas en toda Europa, y entonces me acuerdo en un vuelo a Berlín que de pronto me quedé sin batería en el móvil, no me había llevado descargadas cosas en el portátil para trabajar, y cuando me terminé la revista del avión, es un vuelo de 3 horas y media, me quedaban 3 horas por delante. Y entonces estaba sentada normal y mi cuerpo empezó a llorar solo, sin parar. Pero en mi mente, en principio, estaba todo correcto, ¿sabes? Pero mi cuerpo empezó a llorar solo. Y me pareció, dije, bueno, pues será, yo qué sé, pues que estoy con la regla, o que no estaba con la regla ni nada, ¿sabes? Pero son como pequeños síntomas, ¿sabes? Pues tenía muchas náuseas, en muchas ocasiones me daba calor en el cuello, pero yo no lo relacionaba con ataques de ansiedad. De hecho, esa noche, después de la que terminé ingresada, que fue como el punto de inflexión, yo pensé que es que me había sentado mal la comida, ¿sabes? Y lo que estaba teniendo era un ataque de ansiedad de proporciones épicas, o sea, una cosa tremenda. Entonces, escuchar el cuerpo. O sea, cuando estamos muy cansados o cuando nos cuesta mucho despertarnos por la mañana, o aquí hay 5 modos de respuesta de supervivencia, ¿vale? Esto es una cosa que es súper interesante porque además se puede conectar muy bien con cada historia personal. La principal función de nuestro cerebro es mantenernos con vida. Uh-huh. La segunda, continuar la especie, que eso daría para otro podcast. Y la tercera, mejorar las condiciones de vida de las personas que nos rodean. Entonces, dentro de la primera funcionalidad, nuestro cuerpo detona 5 respuestas del sistema nervioso en función de la gravedad de la amenaza que nos esté atacando, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué pasa? Que como normalmente fuera de este mundo privilegiado en el que vivimos unos pocos millones, pero en el mundo real, fuera de aquí, todavía 1 de cada 2 niños no llega a los 5 años de edad. O sea, ser un niño humano en el planeta sigue siendo muy complicado, y por eso el cerebro, de los 0 a los 6 años, está en unas ondas similares a las de la hipnosis. Y ahí es donde se produce un proceso que es la poda neuronal, en la que tu cerebro, observando a los adultos de tu alrededor, va aprendiendo qué actitudes tuyas consiguen su atención o no. Sin juzgar si eso es bueno para ti, no es bueno para ti, si te están tratando bien, si te están tratando mal. O sea, tu cerebro lo único que quiere es que sobrevivas. Entonces, la primera de estas respuestas, tú imagínate que ahora mismo viene aquí alguien y te apunta con una pistola. Uh-huh. Lo primero que tendemos es a buscar ayuda a nuestro alrededor. Y si vemos que nadie nos puede ayudar, que no podemos colaborar con otras personas, es someternos. Intentar generar una conexión emocional. Por favor, no me mates, tengo 2 hijos. Hazme lo que quieras, pero no me mates, ¿no? Y tienes esa sumisión. Esa es la primera respuesta de supervivencia, que si nos ha servido durante la infancia, principalmente las mujeres la interiorizamos uh-huh. como una manera de sobrevivir. Y de pronto nos quedamos en relaciones tóxicas que sabemos que nos están haciendo daño, pero nos sometemos para evitar que nos hagan más de lo que nos podrían hacer, o nos sometemos a compañeros de trabajo, a jefes o a circunstancias duras. La siguiente respuesta del cuerpo es la lucha. Y aquí cambiamos totalmente de modo del sistema nervioso, porque en la lucha y en la huida lo que hace el cerebro es mandar todos los recursos posibles a los músculos de los brazos y de las piernas, para correr más rápido y para luchar mejor. ¿Qué pasa? Que se los quita a sistema reproductor, sistema digestivo, sistema inmunitario y corteza prefrontal. Uh-huh. El sistema de lucha-huida está diseñado para durar un par de horas como mucho. O sea, corriendo delante de un león, si a las 2 horas lo han pillado, ya estás, ¿sabes? O después de 2 horas de pelea cuerpo a cuerpo, ¿sabes? ¿Qué pasa? Que cuando nosotros estos modos de supervivencia los alargamos durante el tiempo, uh-huh. quien empiezan a sufrir es el sistema reproductor y empiezan a aparecer problemas de fertilidad, sistema digestivo, empiezan a aparecer problemas digestivos, inmunitario, esto que le pasa a todo el mundo de, ostras, es que me voy de vacaciones y me pongo malo. Uh-huh. Justo.
Y corteza prefrontal, que perdemos acceso a habilidades como pensamiento estratégico, empatía, inteligencia emocional, o sea, todo eso pues en un atasco de Madrid nos convertimos en gorilas, básicamente. Total. Unos más que otros. Unos más que otros. Y depende del día. Yo hay días que voy pegando gritos por la ventana y luego hay días que dejo pasar a todo el mundo, que les sonrío y cosas. Que le pides perdón. Pides perdón, depende de cómo te toque. Y luego los dos últimos son muy interesantes porque si la lucha-huida son las bases biológicas de la ansiedad, porque al final se te duermen los brazos y la cara porque toda la sangre está en las piernas para que salgas corriendo. Uh-huh. Se te acelera el corazón porque estás a punto de luchar, ¿no? Los dos siguientes son las bases biológicas de la depresión, que son el fingir tu muerte, esto que hacen las gacelas, no sé si lo has visto alguna vez. No. Hay vídeos súper... Lo buscas en YouTube, en los documentales, va el león detrás de la gacela y la gacela, en cuanto le toca el león, ¡pum!, se hace la muerta. Sí, vale, creo que algo así, que sí lo he visto. ¿Por qué lo hacen? Porque normalmente la leona, que son las que cazan, es la que le agarra del cuello, la arrastra hasta detrás de un arbusto y se va a buscar a su familia para comer. Uh-huh. Y en ese momento la gacela sale corriendo. Pero ahí lo que hace el organismo es bajar continuamente el estado basal, entonces quemas muchas menos calorías, empiezas a engordar, se te quitan las ganas de hacer ejercicio, solo quieres estar tirado en el sofá. No te puedes mover y la más extrema de todas es la disociación. Si ya te están comiendo o ya te están maltratando o ya te están haciendo algo horrible, tu cerebro se fragmenta, una parte de ti se va y se genera amnesia. Personas que han vivido eso en la infancia es muy probable que a lo largo de la etapa adulta vivan disociados, que es esa cosa que la gente cuenta de es que siento como si viviera a través de una niebla o se me olvidan mucho las cosas o tengo... Eso es porque probablemente estén en un modo de disociación en el que emocionalmente su cerebro ha dicho soy incapaz de soportar mi realidad, me desconecto y me voy. Qué bueno. Esto me ha recordado al vídeo que yo vi el otro día. Sí. Que era cuando tú estabas en un escenario Uh-huh. y de repente decías... Cuando he entrado aquí y me he puesto delante, me han empezado a temblar las piernas porque mi cerebro me estaba diciendo, vete de aquí, corre, que tienes que huir porque... Entonces, y luego decías como que si te quedabas ahí, tus piernas empezaban a calmar y tu cerebro aprendía, ¿no? Exacto. ¿Cómo funciona eso y cómo podemos decir nosotros en ese momento? Porque además yo se lo mandé a mi pareja por una cosa que había pasado. Le dije, mira esto y eso que te acaba a ti de pasar... Tu cerebro va a aprender para la próxima vez que te enfrentes a algo. Entonces, ¿cómo podemos en esos momentos decir, vale, está pasando esto, pero yo sé que esto me va a hacer más fuerte, ¿no? Así un poco simplificado. Es una pregunta magnífica porque además sirve tanto como para subirme a un escenario, como para ser asertiva por primera vez. O sea, las que tenemos la sumisión aprendida, de pronto decirle a alguien que no por algo puede costar un montón porque... Tu cerebro, por recuerdos de la infancia, te va a decir, si le dices que no quieres ir al cine, te va a dejar de querer y se va a ir con otra, ¿sí? O si le dices a tu jefe que no puedes encargarte de esto porque te tienes que ir, te va a despedir, ¿sí? También nos ayuda muchísimo a la hora de aceptar o no oportunidades, ¿sabes? De, ostras, es que no estoy lo suficientemente cualificada y seguro que si lo intento voy a fallar. Entonces, la respuesta a esta pregunta resuelve todas esas cosas y es que el cerebro tiene una cosa maravillosa que se llama la neurogénesis. Es decir, desde que nacemos hasta que tenemos una enfermedad mental degenerativa, sino hasta que nos morimos, o sea, una persona que llegue a los 99 años y esté cognitivamente de manera perfecta, sigue teniendo neurogénesis, sigue teniendo la capacidad de aprender cosas nuevas. El cerebro funciona de la manera más eficiente posible, es decir, si el decir que sí a todo desde la infancia me mantuvo con vida, eso, a medida de repetirlo una y otra vez, esas conexiones neuronales han ido creando una autopista, ¿vale? Entonces el cerebro, como crear nuevas conexiones neuronales cuesta energía, siempre que pueda te va a lanzar por la autopista porque ya está hecha,
Si vas por ahí, el cerebro ya sabe que no te vas a morir, pero tu dignidad le importa una mierda. O sea, lo que quiere es que sobrevivas. Ahí está la lucha de decirle a tu cerebro, sé que tengo una autopista para esto, pero quiero intentar crear una conexión neuronal nueva y quiero hacerlo aunque me tiemblen las piernas, aunque me tiemble la voz, aunque me ponga a llorar y aunque me den ganas de vomitar, ¿sí? Entonces es hacer consciente mi cerebro no quiere que le diga que no a esta persona y aunque tengas ganas de vomitar, te tiemblen las piernas y las manos, decir, no quiero ir al cine. ¿Qué pasa? Que si Dios quiere que no estés con un narcisista o una persona tóxica, lo más normal es que la persona que tengas delante te diga, pues vale, pues vale, pues no vamos al cine, nada. No pasa nada. Y entonces, esa conexión que tu cerebro ha creado de prueba, cuando ve que del otro lado no pasa nada peligroso, la refuerza. Sigues teniendo una autopista y por el otro lado y una calle peatonal sin asfaltar, ¿sabes? Pero a medida de hacer el trabajo consciente de reforzar esto, poco a poco esto se va convirtiendo en una autopista. Entonces es el ir poniéndonos a nosotras mismas en situaciones en las que nos tiemblen las piernas, nos duela el estómago, nos den ganas de llorar y decir, toda esta respuesta física es porque mi cerebro literalmente cree que voy a morir. Pero yo sé que lo peor que me puede pasar es que me diga, venga, va, que es que me apetece mucho ver la película, ¿sabes? Que no es peligroso. Y si del otro lado pasa una cosa peligrosa porque yo te he dicho que no, ya tienes toda la información que necesitabas para irte de esa empresa, de esa relación o de donde sea. O sea que al final tenemos que exponernos a ese tipo de situaciones, ya sí. sea laboral o personal. Totalmente. Y además yo creo que eso es como un salvavidas, es decir, vale, esto me da mucho miedo, ya sea laboral, pero significa que por ahí es el camino, porque la siguiente vez me va a costar mucho menos. Es como o sea, relajarte, ¿no? Sí, exacto. Es decir, si es que paso por aquí, pero la siguiente vez va a ser mucho más fácil. Claro. Porque estoy ayudando a mi cerebro a aprender y a decirle, oye, que no pasa nada. Que no pasa nada, que no vas a morir, que no... Y ¿sabes qué pasa? Que entre los principales terrores de nuestro cerebro está el miedo al rechazo. ¿Por qué? Porque durante miles de años hemos vivido en comunidades muy pequeñitas, de 100, 150 personas, en entornos muy peligrosos. Entonces, durante muchísimos años, el exilio era una sentencia casi asegurada de muerte. Tú ahora mismo estás en Palestina y tu familia te echa y te tienes que ir sola a vagar por ahí y tus probabilidades de supervivencia se reducen drásticamente. Por eso, el rechazo en escáneres cerebrales se refleja en el mismo área que el dolor físico. O sea, tu cerebro intenta por todas las maneras posibles que los demás no te rechacen, aunque vaya en contra de tu dignidad, aunque vaya en contra de tu integridad. O sea, porque él cree que es mucho más importante que te quedes con esas personas para seguir viva. Qué fuerte. Es muy fuerte. Es muy fuerte. Es que estoy entendiendo cosas. Claro, pero lo guay es eso, que entiendes cosas. ¿Sabes? Que al final la respuesta a la mayor parte de las cosas que nos pasa es que estamos viviendo en un entorno totalmente distinto, con un hardware que se diseñó para sobrevivir en circunstancias extremas. Entonces, al cerebro no le ha llegado el mail avisando de hola cerebro, mira, ahora vivo en un entorno en el que... Seguro. O sea, me pueden matar, pero es muy complicado, ¿sabes? Y si la gente me rechaza es su problema porque encontraré gente que me quiera tal y como soy y ya está, ¿sabes? O sea, todo eso el cerebro no lo sabe. Entonces sigue lanzando esas respuestas que condicionan nuestro comportamiento y que el conocerlas y hacerlas conscientes nos da las herramientas para hackearlas, para decir, vale, gracias, sé que estás intentando mantenerme con vida, pero te prometo que esta situación no es peligrosa. Oye, ¿y algún consejo de decir, vale, estamos más en el plano profesional, tengo que enfrentarme a una presentación, hay inversores, hay consejeros? Claro, porque decir, estoy nerviosa, empiezo a tener estrés, pero es que esto me va a hacer mejor, es fácil decirlo, pero luego tienes que enfrentarte. Entonces, tú que al final das un montón de conferencias y sabes de oratoria y de todo este tipo de cosas, ¿consejos o tips para esa persona que se va a enfrentar a eso? ¿Tú qué haces?
Yo me preparo mucho y sobre todo me preparo mucho los 2-3 primeros minutos, que son los más difíciles. O sea, antes sí, pero ahora ya no me llevo las conferencias aprendidas de memoria palabra por palabra. O sea, sé de lo que voy a hablar, sé el tema que voy a hablar, pero los primeros 3 minutos sí los llevo siempre palabra por palabra. Porque en esos 3 primeros minutos es el momento más probable para que tu cerebro cortocircuite o te haga alguna cosa rara, ¿sabes? Entonces, normalmente los 3 primeros minutos me los llevo palabra por palabra, practicado para saber lo que voy a decir, para que... Esto va a sonar como esquizofrénico, pero mientras... como para dejar el piloto automático diciendo lo que ya sé, mientras que estoy teniendo la conversación con mi cerebro y decirle, respira, tranquilo, no pasa nada, nadie nos va a matar, aunque se rieran de nosotras. Sigue sin pasar nada. Sigue sin pasar nada, o sea, chill. Ya está. Llevarme esos 3 primeros minutos muy bien, porque además así... En esos 3 primeros minutos el cerebro se va dando cuenta de... No pasa nada. Ostras, lo estás haciendo fenomenal. No pasa nada. Y te relaja y te deja un poquito, ¿sabes? Prepararlo muy bien. Practicarlo con personas que conoces, porque es mucho más difícil hacerle una presentación a tus padres que a 100 personas que no conoces. Mucho más. ¿Por qué? ¿Por qué? No lo sé. Porque yo creo que... Bueno, por las expectativas a lo mejor. Yo creo que es que al cerebro le parece mucho más peligroso que tus padres te dejen de querer a que 100 personas que no conocen. Entonces, el miedo a defraudar o a que se rían de nosotros personas más cercanas, esto muchos artistas, cantantes, actores que conozco te dicen que es mucho más difícil dar un bolo para 15 personas que para 5.000. Porque... les ves las caras, les ¿no? ves Yo las creo que caras, es un poco les ves las expresiones. Caras. Y si encima es gente por la que sientes emociones, si te quieren, el miedo a perder ese amor es muchísimo más grave, ¿no? Entonces, si tú enfrentas a tu cerebro a eso varias veces, ¿sabes? Se va acostumbrando, ¿no? Se va acostumbrando a, oye, pues si mi padre y mi madre no se han reído de mí, o mis amigas, que son unas petardas, se han reído, pero no ha pasado nada, ¿sabes? Sigo viva, bueno, pues por ahí puedo ir mejor, ¿no? Luego, si tienes posibilidades de sudar un montón, ropa oscura. O sea, lleva ropa oscura negra en la que manchas de sudor no te puedan hacer sentir incómodo. La ropa lo más cómoda posible, o sea, no hay nada peor que estar haciendo una presentación y pensando que se te abre el botón o que se te baja la falda o que se te... O sea, ropa lo más cómoda posible. Las piernas, cuando tú pones los pies a la anchura de las caderas y flexionas un pelín las rodillas, si te tiemblan las piernas se nota menos. Y si te pones un pantalón ancho, no se nota nada de nada. ¿A ti el otro día en el vídeo este que yo veía se te llegaba a notar? Sí, una chica lo llegó a notar. No se daba cuenta todo el mundo. De hecho, pregunté y dije... A ver, porque me preguntaba un chico sobre los nervios. Digo, mira, durante los 5 primeros minutos me estaban temblando las piernas de manera incontrolada. ¿Por qué? Porque era el escenario más grande al que me había vuelto a subir desde el confinamiento. Porque lo que pasó en el confinamiento es que como que los webinars cogieron mucha atracción y ahora la gran mayoría de las formaciones que doy son en webinars. Entonces llevaba muchísimo tiempo sin subir a un escenario así de grande. Entonces, cuanto más grande es el escenario, como que mayor es la expectativa de hacerlo bien y 300 conferencias después me volvieron a temblar las piernas, que es totalmente normal. Y entonces yo me puse en mi posición y entonces me estuvieron tiqui y la primera fila se dieron cuenta todos. O sea, se dieron cuenta todos de que me estaban temblando. Sí, pero yo creo que al final el dar ese paso y contarlo, ya dice... Hay un copywriter que yo leo y él dice, tus defectos dilo tú, porque así ya los demás no se pueden reír. Entonces, yo digo, me están temblando las piernas, tú ya lo has visto, pero yo ya lo estoy haciendo real, por lo tanto ya, eso como que te calma. ¿Y algún tip más? Si ves que te va a temblar la voz o que eso es una de las cosas que más corta, hablar mucho antes de dar la conferencia. O sea, tener una conversación con una amiga por teléfono o algo, o alguien que te permita hablar mucho para que tu cuerpo ya entre en el flow de hablar un montón. Y respirar profundamente. Una cosa que ayuda un montón y que además escénicamente queda súper bien es no entrar hablando en el escenario. O sea, normalmente, si te fijas en todos los speakers profesionales,
Entran, caminan despacio, llegan a la mitad del escenario, hacen un par de respiraciones profundas y ahí empiezan a hablar. Si esas primeras frases te las has practicado tanto que te van a salir de manera automática, la voz te lo va a agradecer. Y si ves que te tiembla la voz porque estás nervioso, lo dices. Oye, igual se me escapa algún gallo, que es que tenía tantas ganas de venir a hablar con vosotros que la emoción me está pudiendo. Y ya está. Y haces un chiste referido a lo que te esté pasando, ya sea el pulso para robar panderetas o lo que sea, y te ríes con la gente, exacto, ves que no pasa nada y ya. Eso me parece lo más complicado, lo de entrar y no hablar. Ese camino de andar, porque además luego las mujeres que somos más de si se me marca esto, si me marca aquello, cómo ando, que claro, yo creo que esa parte de los hombres no lo tienen tanto, pero eso de andar hasta el centro del escenario, respirar y que todo el mundo te está mirando y tú no estás hablando, eso yo creo que es más, porque lo que querría hacer mi cerebro es empezar a hablar cuanto antes, ¿no? Claro, porque sientes la necesidad de llenar el silencio con palabras porque el silencio sientes que te vas a sentir más observada, ¿sabes? Si no estás hablando te van a mirar más. Claro. Pero es que eso precisamente es lo que quieres. Quieres captar su atención desde el primer segundo y ese entrar andando en silencio, pararte en mitad del escenario, mirar a tu alrededor en silencio, lo que transmites es una seguridad en ti misma, aunque no la tengas. Fake it till you make it. Una seguridad en sí misma tremenda y una expectación. Porque, mira, hicieron un estudio súper interesante que con profesores de colegio y de instituto, no me acuerdo dónde, pero básicamente le pedían a los alumnos que en los 15 primeros segundos de entrada de un profesor a la clase les valoraran si eran buenos o malos profesores. Y creo que el ratio de acierto era del 100%. ¿Por qué? Porque tú estableces tu posición en la entrada. Si yo entro con un aplomo y una seguridad aplastante, la gente es como, ¡buah! ¿Qué me va a contar? Si entro nerviosa hablando desde la entrada, ya es como, te desestiman más fácilmente. Antes estaba viendo un vídeo tuyo en el que decías, si tengo la pantalla detrás blanca, tengo que ir toda vestida de negro, ¿no? Entonces, esto como, o sea, ¿cuáles serían los criterios? Si vale. Entiendo que el fondo, ¿no? Justo, el fondo. Yo, por ejemplo, antes de venir aquí, busqué en Instagram a ver cómo era el fondo, porque yo normalmente me gusta mucho vestir de colores tierra, pero si yo viniera hoy vestida de beige, habría destacado mucho menos contra el fondo. Entonces vengo de negro, que también es un color que me gusta, para crear una cosa cromática bonita con las rayas y con tal. Entonces, siempre que sea posible y puedas investigar o averiguar qué tipo de fondo vas a tener detrás mientras que hablas, puedes jugar con el color que usas de la ropa para destacar contra ese fondo. Porque si yo, por ejemplo, me subo vestida de negro en un escenario con el fondo negro, desaparezco. ¿Pero eso nos ayuda de alguna manera a nosotros? Muchísimo. Ayuda muchísimo porque ayuda mucho a que la atención vaya a ti. O sea, lo primero con la vestimenta es que tiene que ser idealmente monocolor, ¿vale? Para que no haya distracciones, y colores sólidos. Sin flores, sin rayas, sin estampados, sin nada. Vengo bien yo hoy. Bueno, estos tips ya los voy a empezar a tener en cuenta, claro. Es básicamente para que toda la atención vaya a tus manos y a tu rostro. Cuanto más neutro sea la ropa que lleves, más sencilla, menos atención llame, más consigues que la atención vaya a tu rostro. Entonces, fondo claro, ropa oscura. Fondo oscuro, ropa clara. Me preguntaban justo en el reel personas con la piel más oscura. Claro, me decía uno, claro, es que yo si me visto de negro no se me ve, y digo, ya corazón. Entonces, pieles más oscuras contra un fondo oscuro pueden jugar con tonos más claros, y contra un fondo claro colores vibrantes. Un rojo, un naranja, un rosa, Y los hombres, bueno, pues tienen menos margen, pero pueden jugar con las camisas, con los polos, con las corbatas, depende de lo que puedan hacer según el momento. Y a nivel de manos, porque veía en uno de los vídeos que decías como la caja de oro, ¿no? Ah, sí, total. Este es el cuadrado de oro, eso, que en este caso es mucho más pequeñito porque lo he tenido que adaptar aquí, pero realmente
tenemos que procurar que nuestra expresión de las manos no suba por encima de los hombros, porque entonces me estoy tapando la cara y el de la cámara se vuelve loco porque no me ve. Si abro demasiado los brazos, por ejemplo, aquí me estaría chocando, si estuviera en plano me saldría del plano por completo. Y en un escenario me lo guardo para cuando quiero llamar la atención, ¿sabes? Abro los brazos y de pronto todo el mundo me mira. Si dejo caer los brazos y estoy todo el rato así, mi lenguaje corporal se va a la mierda. Entonces es mantener las manos en plano, teniendo en cuenta de dónde se me está grabando. Aquí ya sé que yo muevo mucho por aquí, pero en este caso no lo puedo mover. ¿Y por qué es todo esto? Porque al final tú tienes dos tareas al final cuando estás comunicando, ya sea en una reunión, en un podcast, en una entrevista, que quieres que te suban el salario o quieres presentar un proyecto a tu equipo o quieres pedirle algo a tu jefe. Al final tú lo que quieres es transmitir una idea, pero para lograrlo tienes que ser capaz de mantener su atención. Y vivimos en un mundo en el que la capacidad de atención de la población se está reduciendo cada vez más. O sea, fíjate, a mí los cursos de LinkedIn Learning, que es uno de mis clientes, hace 4 años me pedían cursos de 1 hora y media. Hace 3 años me pidieron cursos de 1 hora. Hace 2 años, cursos de media hora, y ahora ha surgido un nuevo formato que son los nanocursos que duran 8 minutos. Porque ya los cursos de 1 hora y media no los ve nadie. O sea, cada año hemos ido quitándole. Entonces, esa capacidad, el otro día participaba en una mesa redonda con gente de la generación Z y yo les decía, pero a ver, ¿vosotros sois capaces de ver una película? Y me hizo un chaval, sí, lo que pasa que veo 5 minutos de la película, 15 minutos de TikTok. 5 minutos de la película, 15 minutos de TikTok. Y yo le miraba en plan, madre Dios. Y entonces ya de leer un libro ya ni hablamos, ¿no? O sea, olvídate. Entonces, claro, esas atenciones que disminuyen, te tienes que convertir en un experto o en una experta de recuperarlas continuamente. O sea, y más si estás haciéndolo en webinar o es a distancia, porque tú puedes estar hablando con alguien que ha perfeccionado la técnica de hacerle así a la pantalla mientras que está mandándole WhatsApps a sus amigas, viendo en Netflix o lo que sea. Entonces ahí tienes los movimientos de los brazos, los chistes, las bromas funcionan fenomenal, hacer preguntas todo el rato, o sea, yo me subo a un escenario y de pronto veo que más del 20% de la gente está mirando el móvil y en vez de explicar lo que es la resiliencia les digo, a ver, ¿quién sabe lo que es la resiliencia? Y todos los de los móviles hacen así. En plan, mira, voy a hacer que me toque, que me pregunten. Me han pillado. Hacer preguntas ayuda un montón y luego está jugar con la voz. De pronto me quedo callada. Y los que están mirando los móviles te miran, a ver, ¿se ha terminado? ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Qué no sé qué? O de pronto hablas mucho más rápido. O hablas más bajito, o de pronto hablas muchísimo más alto. Entonces, esos cambios al subconsciente de las personas que está haciendo otra cosa, te los devuelven continuamente. Es que al final esto es un mundo, porque actualmente tú ahora todo lo que haces son conferencias. Ya has dejado un poco la parte más de empresarial, de crear ideas y tal, y ahora te dedicas al productor eres tú, que era lo que hablábamos antes. Básicamente. Había en un vídeo que estaba viendo que hablabas de cómo venderse. ¿Cómo nos vendemos? ¿Cómo tenemos que vendernos? Tenemos que vendernos de la manera más auténtica posible. Y lo digo tanto sin pasarnos por arriba como sin quedarnos cortos. Que hay una diferencia, por ejemplo, hicieron un estudio entre hombres y mujeres. Eso es lo que vas a decir. Y... Ha salido 20 veces en el podcast, ¿no? No. El estudio, no. Bueno, es que eso lo comentaba el otro día una chica que se llama Mireia y bueno, pues hay algunos que no lo entienden y que piensan que no es real, pero bueno, adelante. Vale. Básicamente, para un hombre, y esto tiene una explicación también neurológica, los hombres tienen la amígdala más desarrollada que nosotras, que es el hipocampo y la amígdala son las áreas del cerebro que detectan el peligro y que producen una respuesta, ¿no? Entonces, para ellos, identificar peligros y responder ante ellos es más sencillo. Y además, la testosterona les da una seguridad en sí mismos que nosotras, aun produciendo testosterona, no tenemos tanto. De hecho, hay una técnica, que hay un vídeo de TED que es maravilloso, que es el power posing. Que tanto para hombres como para mujeres, antes de hacer algo importante, si yo me pongo en una postura
de macho alfa, ¿Sí? incluso siendo una mujer, mi cuerpo produce más testosterona. Ah, qué bueno. Y esa testosterona, incluso siendo una mujer, me ayuda a sentirme más segura a la hora de enfrentarme a un reto. Pero ellos producen testosterona continuamente desde no sé qué edad hasta no sé qué edad. Pero vamos, tiene una producción lineal de testosterona. Entonces, para ellos, y no es que sean más chulos que nosotras, ni que sean más creídos, o sea, no le podemos asignar una connotación negativa a una realidad biológica. Total. Ellos biológicamente se sienten más seguros de sí mismos. Entonces ellos evalúan los riesgos y dicen, bueno, si de esta oferta de trabajo cumplo 8 de 2, me presento. Evalúan el riesgo y dicen, oye, me presento y si luego no sale la entrevista, tal. Nosotras no. Nosotras no tenemos ese flujo continuo de testosterona, además tenemos un condicionamiento cultural tremendo, somos súper cíclicas, entonces depende de en qué momento del ciclo veas la oferta de trabajo, crees que te vas a comer el mundo o te echas a llorar, básicamente. En el mismo día, además. En el mismo día. Entonces nosotras, incluso cubriendo el 100% de los requisitos, nos planteamos si presentarnos a la oferta. Entonces, claro, ¿de dónde veníamos? Me he perdido por completo. Habíamos hablado de la amígdala y estabas antes hablando de la eso, diferencia entre... vale, sí, cómo venderse. ¿Cómo venderse? Entonces, eso. Para las mujeres, contar todas las cosas que hemos hecho bien nos cuesta porque también tenemos esa conciencia cultural de que tampoco tenemos que ponernos mucho en valor porque somos unas creídas, ¿sí? Entonces, para desactivar ese miedo al rechazo, que se vuelve a activar otra vez en el cerebro, la recomendación es hablar en cifras. Porque las cifras no mienten. O sea, yo podría decir, soy la mejor conferenciante del planeta, que tampoco es verdad, porque no sé si lo soy y no sé si eso existe, porque habrá mejores conferenciantes para distintas audiencias, pero sí tengo unas cifras. Oye, es cierto que tengo más de 700.000 estudiantes en LinkedIn Learning. Entonces, cuando el síndrome del impostor dice, pero ¿qué vas de creída? Y es como, es verdad. Mira las cifras. Entonces, yo vuelvo a entrar en LinkedIn, lo vuelvo a contar. Es que es un montón. Bueno, pues es que son los que son, ¿sabes? Son mis discursos internos. Entonces, por ejemplo, si quieres pedir un aumento salarial, en vez de decir me he esforzado mucho por esta compañía, o sea, en vez de dar datos subjetivos, datos objetivos. Revisa, oye, he manejado tantos millones de euros en inversiones o he conseguido tantos clientes nuevos. O sea, ponen cifras en números incuestionables todo el valor que has aportado a la compañía. Pero eso es para el otro realmente para nuestra seguridad, porque al final eso es un dato tan real, claro, que es como al final, esto es así. Esto es así, y puedes poner incluso cara sorprendida. He vendido 2 millones de euros, ¿sabes? Pero el dato es real. Entonces, por una parte, a ti te ayuda a, sin dejar que el síndrome del impostor te empuje para atrás, a comunicar sin miedo a mentir y sin miedo a fallar expectativas y sin miedo a tal, todo lo que has hecho y todo lo que eres capaz de hacer. Y a la otra persona, si es un hombre, le ayudas a entender las cosas en su idioma, porque para ellos entender las cosas en cifras es mejor. Y si es una mujer, pues también entendemos las cifras, ¿sabes? O sea, que no tiene más historia, pero si el interlocutor es hombre, ayuda más todavía. Y después de ahí, claro, porque luego viene la siguiente parte que me dicen, ya Izanami, pero entonces, si yo en este trabajo he hecho esto súper bien, ¿qué pasa si ahora me suben el sueldo y entonces empiezo a trabajar peor? O me contratan y entonces en esta empresa hago las cosas peor. Ahí la respuesta es, lo que tú has contado es verdad. Siempre que tú lo que hayas contado sea 100% verdad, es la verdad de ese momento. Ahora, si entras en un nuevo trabajo y tú te sigues esforzando igual que te esforzabas en el anterior o más, pero el entorno no es el que tenías y de pronto tienes una persona tóxica al lado que está afectando a tu bienestar emocional, o tienes un jefe que no te deja tanta libertad para hacer las cosas a tu manera y tus resultados bajan, no es tu responsabilidad. Y si te vienen a pedir explicaciones, dices, mira, yo sigo intentando hacerlo lo mejor posible, lo que pasa que en mi entorno hay estos factores que no me están permitiendo alcanzar el potencial como hacía en la otra compañía. Pero sin asumir como problema nuestro las reacciones del entorno. O sea, al final, y esto, fíjate que desde que he sido convertida al cristianismo lo entiendo muchísimo mejor,
Cuando dejamos de intentar controlar las cosas que están fuera de nuestro alcance, como son las reacciones de los demás, cómo nos tratan los demás, y yo en mi caso, o sea, de manera espiritual dejo eso en manos de Dios, pero también otra persona puede dejarlo en manos del universo o en manos de quien sea, de lo que crea, pero al final es poner el foco en, vale, ¿qué ha traído Dios a mi vida? Esta entrevista de podcast, pues lo voy a hacer lo mejor posible, voy a dar lo mejor de mí. Pueden pasar 1000 cosas, que no se graben las cámaras, que suene mal el sonido, pero yo ya, ¿sabes? Lo que estaba en tu control, lo he controlado y lo he hecho lo mejor posible. Y a mí eso a nivel de salud mental me está dando una paz, una tranquilidad, el dejar de sentir que todo depende de mí, porque a veces esta retórica de tú eres tu propia jefa y te puedes empoderar y puedes conseguir todo lo que quieras y puedes tal, tiene una parte positiva y a la vez nos carga con las expectativas de que para que todo salga bien depende única y exclusivamente de nosotros. Y eso es irreal, porque al final la estabilidad no existe. O sea, tú te puedes esforzar mucho en un proyecto y al mercado no le puede interesar. O pues, te puedes estar yendo fenomenal y pasa una cosa sociopolítica o socioeconómica y se va todo a paseo y, ¿sabes? Entonces... Sí, hay muchas cosas que... tenemos muchísimo menos control sobre el resultado de nuestros proyectos de lo que nos gustaría creer. Y aún así nos autorresponsabilizamos de todo lo que le ocurra a nuestros proyectos. Cuando realmente solo nos podemos autorresponsabilizar de nuestra intervención. Entonces, si dejamos el foco en hacerlo lo mejor posible siempre que podamos, y además... Yo esto lo he aprendido con la depresión y con la ansiedad y con mi psiquiatra, que se ríen conmigo un montón, yo no sé por qué. El otro día, de las medicaciones que me estoy tomando, una que ya me la han quitado, estaba acabando con mi vocabulario. O sea, pero a unos niveles, o sea, que me subí a dar una formación y palabras tan random como... inclusión, diversidad, que además es una conferencia que he dado como 8 o 9 veces porque es una formación para la misma empresa. Entonces yo me bajé del escenario en plan, o sea, acabo de dar una conferencia de 6. Y me decía mi psiquiatra, 6 está fenomenal. Y yo, no, 6 no está fenomenal. O sea, 6 no está fenomenal. Y luego es tener esa compasión contigo misma que me decía, hija mía, o sea, con el cóctel molotov de medicación que lleva, demasiado que te has subido a un escenario, que has dado una conferencia y que está por encima de 5. Entonces, dar nuestro 100% sea el que sea. Si es un 20, es un 20. Si es un 200, un día es un 200, es un 200. Es poner lo mejor de ti mismo cada día y dejar que Dios haga el resto. ¿La resiliencia? ¿Qué es la resiliencia? Ay, me encanta. La resiliencia, aunque sea un palabra de estos que está súper de moda, la resiliencia la tienen hasta los virus. O sea, cuando un virus o una bacteria evolucionan para poder seguir sobreviviendo en nuestros cuerpos a pesar de que nos mediquemos, están practicando la resiliencia, están utilizando un cambio en el exterior que les supone un reto en una motivación para cambiar algo y adaptarse. ¿Sí? Entonces, la resiliencia no es ni más ni menos que la capacidad de cualquier ser vivo, incluidas las plantas. ¿Sabes estas plantas que las pones lejos de una ventana y empiezan a crecer así para ir hacia la ventana? Eso es resiliencia. Entonces es la capacidad de, cuando nos enfrentamos a un reto voluntario o involuntario, de, utilizando esa neurogénesis que hablábamos antes, acceder a un porcentaje de nuestro potencial y convertirlo en una nueva habilidad o en una nueva aptitud, en una nueva actitud o lo que sea. O sea, esto que dicen que de todo se aprende, literal, porque si no nos enfrentamos a retos y las cosas no se ponen difíciles, no desarrollamos el potencial que tenemos dentro. ¿Sabes? Imagínate pues que yo tengo un potencial. Si toda mi vida hubiera sido súper fácil, hubiera terminado la carrera, hubiera encontrado un trabajo en una empresa, yo hubiera trabajado toda mi vida en esa empresa, en el mismo puesto de trabajo hasta que me jubilase, sin tener inquietudes personales de aprender cosas nuevas, sin, ¿sabes?, una vida muy lineal, probablemente mi porcentaje se habría desarrollado un 20 o un 30%. Que eso no es ni bueno ni malo porque nadie tiene la obligación de venir aquí a desarrollar el 100% de su potencial. Si esa vida le ha hecho feliz y ha hecho feliz a las personas que le rodean, fenomenal.
Lo que pasa es que cuando tu exterior cambia, de pronto tienes que desarrollar pues, una habilidad de negocio. Cuando eres madre, tienes que desarrollar la habilidad de ordenar tu casa. Si no eras ordenada antes, te vuelves ordenada. Cosas de esa habilidad de negociación. Si de pronto yo tuve una época que trabajé cuando solo existía Telefónica, que era un monopolio, esto son historias de abuela cebolleta, y entonces apareció Retevisión, que era la competencia. Yo estuve unos meses trabajando en una estructura piramidal oscura, chunga, de estas, en las que tú cobrabas de las personas de tu equipo, tal, todo eso. Entonces yo iba puerta por puerta, llamando a la puerta en plan, buenas tardes señora, ¿quiere ahorrar en su factura de teléfono? Entonces tenía que conseguir que la señora me dejara pasar a su casa, me invitara a merendar, me rellenara su número de cuenta y me firmara el contrato in situ. Era un trabajo dificilísimo, pero a cambio de todos los retos que me enfrenté en ese trabajo, desarrollé unas habilidades de venta muy buenas. Entonces, eso sería finalmente la resiliencia. Que volvemos un poco a lo de antes, cuando estabas en un escenario, el decir esto que me está pasando. Eso, o sea, el quedarte en las situaciones que te dan miedo, eso al final es resiliencia. Total. O sea, la resiliencia es lo que pasa cuando tú estás en una situación que te da miedo y te quedas. Justo lo que tú has dicho. Justo. Te quedas y permites que esa dificultad, ese reto, esa dureza, a veces incluso emocional o mental, haga que de tu potencial se desarrolle y adquieras habilidades nuevas, que se creen nuevas conexiones neuronales, que se abandonen autopistas que te llevaban a sitios incómodos o incluso peligrosos para tu dignidad o paralizantes para tu carrera profesional y que accedas a nuevas oportunidades. Me gustaría terminar con la parte de liderazgo. ¿Vale? Que sé que el liderazgo puede llevar mucho tiempo, pero bueno, para hacerlo entendible. Porque al final entiendo que con todos los emprendimientos que tú has tenido mucho equipo desde que tienes 16 años. Sí. Entonces, que sí que se dice, es que tú no eres un líder, es que eres un jefe, porque ¿cómo podemos enfrentarnos a ese puesto? Y decir, yo no quiero ser un jefe, yo quiero ser un líder, pero al final, cuando tengo que decir una cosa, la tengo que decir, pero ¿cómo te pueden ver como líder? ¿O cómo puedes ser mejor líder? Te conviertes en un líder en el momento en el que tu equipo te respeta y te admira y pasa de hacer lo que tú les dices por miedo a que les despidas o por miedo a que les bajes el salario a hacerlo porque confían ciegamente en ti. Entonces, ese paso normalmente cuando tú te incorporas a un nuevo equipo, por ejemplo, una amiga mía ahora entra en una nueva empresa y le van a asignar a un grupo de 6 personas que no conoce de nada. Durante sus primeras interacciones, obviamente, esas personas van a hacer lo que ella les diga porque es la jefa. Fin. Pero ella tiene que tener un proceso de ir ganándose su confianza, ir ganándose su respeto para que ese miedo a las consecuencias se convierta en lo hago porque tú me lo pides y confío en ti. ¿Cómo se hace? Liderando con el ejemplo. O sea, siendo la primera en mostrar una confianza incondicional hacia tu equipo. En plan, yo por ejemplo con mi equipo tienen un Excel de las horas que trabaja. Y dicen a mí es que el niño sale de la guardia, entonces he creado un Excel en el que he apuntado las horas que no he trabajado hoy, pero cuándo las he recuperado. Jamás he mirado ese Excel. Pero no porque si yo no les muestro a ellas una confianza incondicional y un respeto absoluto hacia sus capacidades y hacia, oye, Izan, a mí se me ha ocurrido esto, ¿qué te parece si lo intento? Tira. Yo igual lo haría de otra manera, pero respeto tu intención y respeto tu intelecto y quiero que lo intentes y luego lo vemos juntas. Cuando empiezas a crear eso, inevitablemente antes o después la gente te empieza a corresponder con la misma confianza y con la misma admiración, pero tienes que empezar tú. Y ahí es cuando te dicen los jefes de toda la vida. Claro, pero si no miro el Excel, ¿cómo sé cómo trabaja o no trabaja? Pues le mides los resultados, ya está, ¿sabes? Lo que pasa que durante mucho tiempo se ha medido la profesionalidad en cuántas horas estabas en la oficina y cómo de serio eras y tal. Pero si lo que haces es medir los resultados, o sea, si Elisa, en el caso de mi empresa, que es la que lleva todo el tema de facturación, pagos, mientras que todo eso funcione bien,
a mí me da igual. Y si ella ha encontrado la manera de, en vez de hacerlo en 5 horas, hacerlo en 3, me sigue dando igual, ¿sabes? Porque está haciendo el trabajo para el que se le ha contratado. Entonces, otra cosa es que yo te doy mi plena confianza y te pido cosas de trabajo que tienes que hacer y las entregas tarde o las entregas mal. Entonces ahí nos sentamos y hablamos. Uh-huh. Pero la mayoría de la gente, cuando tú les muestras una confianza absoluta, un respeto incondicional, lo que sueles conseguir es que se esfuercen aún más para machear y alcanzar ese respeto que tú has puesto en ellos. Ha sido un placer tenerte aquí. Igualmente. Espero que te hayas sentido a gusto y si quisieses terminar con alguna cosa que se nos haya olvidado o con, yo qué sé, algún consejo desde tu experiencia o lo que quieras, pues sería un placer y si no... Pues mira, yo creo que se ha quedado un poco el tema de la vulnerabilidad, uh-huh, que lo hemos rozado un poquito cuando hablábamos de oratoria, pero asociado también al tema del liderazgo, uh-huh, porque también está muy relacionado con cómo voy a ser yo jefe o jefa si no sé de todo. Y realmente, para ser un buen líder no tienes que saber de todo. O sea, un director de orquesta no tiene que ser el mejor violinista, ni el mejor pianista, ni el mejor... Al final, tu trabajo es servir a las personas de tu equipo. Y tienes que saber lo mínimo de sus funciones como para poder medir si lo están haciendo bien o mal, o como para saber si sus tareas son muy fáciles o muy difíciles y les estás mandando demasiada carga o demasiada poca. Pero no tienes que ser ni más listo que ellos, ni más brillante que ellos, ni tener más conocimiento que ellos, porque realmente como líder estás a su servicio. Aunque ganes más pasta, tú curras para ellos. Tu trabajo es identificar sus potenciales y crear el entorno perfecto, emocional, físico y mental para que los puedan desarrollar. Y para eso no tienes que ser... Lo ideal, de hecho, sería tener el privilegio de poder liderar a personas más inteligentes que tú, ¿sabes? Porque así tú también te retroalimentas, uh-huh, y aprendes. Total. Entonces, una de las cosas que te convierten en líder muy rápidamente es cuando compartes tus vulnerabilidades y tus dificultades con el equipo. De, oye chicos, a mí el Excel se me da fatal. Entonces, ¿a quién se le da bien aquí de vosotros? A ti. Vale, ¿puedes porfa revisar lo que ha hecho él? Porque yo no, ¿sabes? Y cuando tú muestras así que se te da bien, que se te da mal, creas el espacio para que la gente sea igual de vulnerable y puedas identificar, mira, pues a ella se le da mejor esta, y además, así en vez de ocultar, lo que te dan es ponerlo encima de la mesa. O sea, exacto. En vez de ir y decir, sí, a mí se me da genial el Excel o la edición de vídeo o este programa, pues no lo sé manejar, pero si me da la oportunidad o puedo aprender o de momento que lo haga mejor exacto. menganito. Exacto. Y entonces demostramos que si yo como líder muestro que aquí no se nos va a medir por lo perfectos que seamos, sino por las ganas que tengamos de aportar valor a los demás, y empiezas tú la primera, construyes un equipo de personas que están dispuestas a darlo todo por ayudar a sus compañeros. Y ahí es cuando funciona el equipo. Bueno, es un tema que a mí me gusta mucho, pero creo que es complicado y creo que al final nadie nace siendo un líder de la leche. Al final tienes que ir aprendiendo lo que funciona, lo que no. Y nada, bueno, ha sido un verdadero placer tenerte aquí. Igualmente, me lo he pasado pipa. Espero que vengas en otra ocasión, que tengas más cosas que contarnos o que hablemos de otros temas. Y nada, muchas gracias por estar aquí. Feliz. Hasta luego.